Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sube una nueva maquinista. ¿Qué tal? Bienvenida a nuestro programa. Hola Cristina, muchas gracias por invitarme a tu programa. Bueno, ¿cómo te llamas? ¿Puedes presentarte un poquito? Soy Rebecca Kiesling de los Estados Unidos. Soy abogada y soy presidenta y fundadora de Save the One, Salva Uno, que tiene una red global provida de más de 1000 como yo que fueron concebidos por una violación y madres que se quedaron embarazadas por una violación, así como cientos a quienes los médicos aconsejaron abortar. Así que a través de nuestras historias personales nos especializamos en defender todos los así llamados casos difíciles. Has comentado que has sido concebida por una violación. ¿Cuándo lo supiste? A los 18 años descubrí que fui concebida cuando mi madre biológica fue secuestrada a punta de cuchillo por un violador en serie. Y claro, escuchar esto fue duro. ¿Cómo supiste de ello? Primero recibí información del tribunal, con todo tipo de detalles sobre mi madre biológica, pero lo único que decía sobre mi padre biológico era que él era caucásico y de constitución grande. Y claro, yo pensé, suena como una descripción de la policía. Y después la conocí a ella cuando tenía 19 años, y es cuando ella me puso al tanto de todos los horribles detalles. ¿Cómo cambió tu vida cuando descubriste quién era tu padre? Recuerdo que cuando descubrí que fui concebida por una violación, me sentía sin valor, pero fue aún más duro cuando mi madre biológica me dijo que si hubiera sido legal el aborto, me hubiera abortado. Ella tuvo 2 abortos ilegales y yo casi fui asesinada también. Cuando nos conocimos, ella era proaborto y me dijo que tenía que haber sido su derecho y que absolutamente, por supuesto, me hubiera abortado si hubiera sido legal. Fue muy difícil sentirme devaluada por toda nuestra sociedad. Toda esa gente que hace la excepción en caso de violación, y además mi madre biológica me dice esto y que casi fui asesinada. Hay gente que apoya el aborto en caso de violación porque piensa que puede ser un trauma para la mujer. ¿Qué piensas tú acerca de esto? La violación es sin lugar a dudas un trauma terrible. Y yo se lo digo a las víctimas, por supuesto. Tú eras inocente, no mereciste ser herida. Y muchas de las víctimas expresan que sienten una muerte dentro de ellas cuando son violadas y que sienten una oscuridad ahí. A las que están embarazadas puedo decirles que ahora dentro de ellas crece una vida. Tu cuerpo no está muerto, está muy vivo. Ahora tienes dentro de ti una luz, la luz de ese niño. Esto es lo que las mujeres de nuestra organización nos cuentan. Las víctimas de violación que son madres expresan lo mismo, que sienten que ya no están solas. Vale, una cosa es descubrir cómo fue tu pasado, de dónde vienes, y otra cosa es convertirte en una líder pro vida y encima a nivel internacional. ¿Por qué empiezas este camino? ¿Por qué empiezas a dar este testimonio? Durante muchos años luché con preguntas trascendentales a nivel del mundo, del tipo ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi valor, identidad y finalidad? Crecí en un hogar judío secular. Hice 5 años de escuela hebrea, 3 veces a la semana. Hice el Bat Mitzvah, pero en nuestro hogar Dios era irrelevante. Mis compañeros me recordaban que yo realmente no era una del pueblo escogido de Dios. Yo realmente pensaba que conocer a mi madre biológica me ayudaría a entender quién soy y por qué estoy en el mundo. Pero en cambio fue mucho peor. Mi sanación vino a través de conocer a Cristo. Entré en la Iglesia Católica cuando estudiaba en la Facultad de Derecho y me acuerdo del primer día que fui a catequesis. Nos hablaron de la Escritura, que dice que es por el espíritu de adopción que estamos llamados a ser hijos de Dios por Cristo. Esto para mí fue muy sanador, porque siempre sentía que la adopción era de segundas, como que mis padres no me hubieran querido si no tuviesen que hacerlo. Y ahora sé hoy que yo fui creada por Dios.
no el violador, como dirían algunas personas. Fui creada a imagen de Dios, con una finalidad, lo cual no es para ser abortada, porque incluso hubo alguien que me dijo esto. Me creó para bien y no para mal, y sé que mi vida se salvó con un propósito, no para que yo viviera mi vida egoístamente, sino para poder ir y salvar a otros, y para llevar la salvación a otros y la sanación a otros. Empecé a hablar, y realmente después de hacerme parte de la vid, porque por ejemplo en la Escritura dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Y aunque yo ya con 18 años quería compartir mi historia, aunque tuve algunas pequeñas oportunidades, la puerta no se abrió y no empecé a dar fruto hasta que yo fui parte de esa vid. Luego se presentaron muchas oportunidades y me encanta el poder hablar internacionalmente y ayudar a cambiar las cosas en el mundo. Eres la fundadora de Save the One. ¿Por qué el uno? ¿Por qué lo comenzaste? Pues el nombre Save the One, salva uno, viene de la parábola de la oveja perdida, donde Jesús dijo, cuidado con despreciar a uno de estos pequeños. Qué cosa más extraña decir esto, ¿no? ¿Quién despreciaría a un pequeño? Pero mi grupo de personas somos despreciados. Nos llaman cosas como semilla del demonio, semilla malvada, recordatorio horrible, niño de violador. Somos sistemáticamente como blanco de tiro a matar en las legislaciones de todo el mundo. Niños con necesidades especiales, con síndrome de Down, niños con anomalías fetales, son despreciados y les dicen que son incompatibles con la vida. Entonces, en el corazón de Dios es que, por supuesto, no se desprecia a estos niños. Él dice, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre Celestial. Y después cuenta la parábola de la oveja perdida, cómo el buen pastor deja a las 99 para salvar a una, y explica el punto de la parábola cuando dice, igualmente no es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños. Y tampoco debemos nosotros. Está hablando de los pequeños que están en peligro de que los maten. En el corazón de Dios está el que todos se salven. Pero cuando estás dispuesto, cuando permites excepciones por violación, estás básicamente participando en el sacrificio de niños. Estás diciendo, estoy dispuesto a sacrificar al pequeño que es despreciado. Y esto es completamente contrario al corazón de Dios. Fuiste adoptada por una familia judía, pero a los 23 años te conviertes al catolicismo. ¿Cómo es o cómo se da tu primer encuentro con el Señor? Tengo un corazón para la evangelización, porque hay gente pues, que me miraban y me veían en su campo de misión como alguien que había sido judía. Lo que veo es que hay mucha gente dentro de la Iglesia Católica que se hacen muy evangelizadores cuando conocen a alguien que es, por ejemplo, luterano, que quizás dejó la Iglesia Católica, pero van a una misa litúrgica. Es algo así un poco como evangelización perezosa, porque es muy fácil compartir tu fe cuando todo lo que tienes que hacer es explicar los sacramentos y explicar la Eucaristía, etcétera. Pero muchas veces es mucho más difícil empezar desde un no creyente cualquiera, con un no creyente, ¿no? ¿Sabes? Es que alguien judío o hindú o musulmán o lo que sea, yo estoy muy agradecida de que hubo personas que me invitaron a misa y luego compartieron su fe conmigo. Y esto me cambió la vida. Personas que estaban dispuestas a compartir su fe conmigo. La primera vez que fui a misa tenía 12 años. La verdad es que fue una misa en latín y cuando llegó el momento de la comunión, recuerdo preguntando a mi amiga de la niñez, ¿qué es esto? Y ella me dijo, es más o menos como galletas y zumo. Y me dijo, tú no lo puedes tomar, tienes que quedarte aquí. Y le pregunté, ¿por qué? Y me dijo, es porque eres judía. Crecí aprendiendo sobre el antisemitismo, cómo los nazis mataron a millones de judíos, incluyendo los familiares de mi familia adoptiva. Y, ¿sabes?
En ese momento pensé, ay, es verdad lo que dicen, no les gustan los judíos, porque ella no compartió su fe conmigo. Ella solo pensaba que era guay invitarme al Domingo de Ramos, pero ella no compartió su fe conmigo. Y no fue hasta años después que me invitaron a misa y había otros adultos jóvenes que se preocuparon lo suficiente como para compartir su fe, y eso cambió mi vida. Pero estabas en búsqueda, porque a ver, eras judía, pero de repente esta búsqueda de la fe católica, o sea, eso de que te llamara la atención, ¿sí que estabas iniciando una búsqueda? Creciendo como judía, aunque eran judíos seculares, es algo así como los que envían sus hijos a la catequesis, pero no hacen nada en casa. Nunca vi a mis padres rezar. Iban a la sinagoga para las fiestas grandes, por obligación en aquel entonces. Hicimos la comida del Seder por obligación, pero fui a la iglesia hebrea durante 5 años, 3 días a la semana, hice el Bat Mizvah y todo. Nos enviaron a casa para hacer un árbol genealógico y nos explicaron que, en teoría, puedes ir siguiendo tus lazos de sangre hasta el inicio y cuán significativo es ser uno de los elegidos de Dios. Bueno, pues mis compañeros me recordaban que yo no era realmente uno de ellos. Me llamaron bastarda. Y entonces, una vez más, pensé que si yo conociera a mi familia biológica, entonces encontraría mi identidad y averiguaría si yo encajo en el plan de Dios. No sé si conoces la película de Forrest Gump. Hay una pluma que es simbólica, como que él está siendo llevado por el viento. Todo lo que le pasa en la vida simplemente le pasa. Es como fruto de las circunstancias, es su destino. Es un poco como yo me sentía. Sentía como si yo fuera una marioneta y hay titiriteros tirando de las cuerdas de mi vida. Realmente no tenía unos fundamentos y pensé que echaría raíces a través de conocer a mi familia biológica. Eso sería mi árbol de familia genética y así estaría fundamentada. Pero no funcionó. Y ahora, hoy, mi fundamento es la roca de Cristo. Y es así como estoy fundamentada ahora. Y ahora, el árbol de la vida, en vez de ser doloroso para mí, porque, ¿sabes? San Pablo escribió que somos injertados en ese árbol familiar. Y no tengo que sentirme como rechazada por judíos que no me aceptaron. Ahora puedo abrazar ser judía porque todos somos injertados. Todos nos hacemos los elegidos de Dios por ser injertados en este árbol familiar. Y yo puedo ser como Ruth, cuando ella dice, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, y viceversa. Cuando Ruth dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Es como me siento hoy, así que ahora mi fe tiene más que ver con poder abrazar esta herencia judía en vez de querer apartarlos a un lado y empezar de nuevo. ¿Tener esta relación con Dios te ha ayudado a curarte, entre comillas, a sanar tus heridas? ¿Ha servido esta relación con el Señor para que tú estés mejor con tu pasado? El punto de vista del mundo secular diría que tú eres un accidente de la evolución. Te sugieren la supervivencia del más apto, que la vida es lo que haces de ella. Esto no ayuda mucho. Algunos dicen, el poder de superación está dentro de ti. O pues, si el poder está dentro de ti, Dios mío, socórreme, porque yo no podía superar la dolorosa realidad de mi vida. Ahora sé que fue realmente la Escritura lo que me trajo la sanación. Cuando dice, si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. Dios es Padre para los huérfanos en su morada santa. La historia de Ezequiel, que es realmente una alegoría del amor de Dios por Israel. Tienes este niño que es de media raza, quizá fue concebido por violación. Su madre era hitita y su padre amorreo,
el día que tú naciste fuiste despreciado. De nuevo esta palabra, un bebé despreciado. Y dice, te vi yaciendo en el campo con el cordón umbilical sin cortar, lo cual significa que ese bebé habría muerto desangrado, y el Señor dice, nadie se apiadó de ti. Yo te vi y te dije, sigue viviendo. Este es el corazón de Dios, el más abandonado. La Biblia no pasa esto por alto y dice, oh, si has sido abusado de pequeño, si has sido abandonado por tus padres, si tus padres intentaron matarte, no es gran cosa, la vida es lo que es, no hace como si no sucedió nada. La Biblia en realidad habla de ello, lo cual realmente significó mucho para mí el leer estas palabras. Dios reconoce esta cosa tan horrible, pero dice, yo nunca te abandonaré, yo nunca te dejaré, yo tengo planes especiales para tu vida, yo te he tejido en el seno materno, yo tengo un plan para tu vida, para el bien y no para el mal. Esto en su totalidad ha sido mi sanación. Cuando fui llamada a regresar a Cristo a través de la Iglesia Católica, cuando estudiaba en la Facultad de Derecho, ya no solo fue que superaba lo que me habían hecho y lo que había descubierto, sino que ahora se trataba de enfrentarme con mi propio pecado. Todas las cosas que yo había hecho para intentar ser amada, buscando el sentirme bien. Mi vida era un desastre y me acuerdo del primer día en misa que cantaron la canción Amazing Grace y me derrumbé y eché a llorar porque realmente era consciente. La primera vez que escuché de Cristo tenía 15 años y creí, pero no tenía un buen fundamento. Para ello no hice catequesis, que es donde aprendes los fundamentos de la fe. Sabía lo que necesitas saber, era consciente. Pero darme cuenta de que Dios había salvado a una desgraciada como yo era curativo, porque me encontraba luchando con mis propios errores, mis pecados. Me había dañado a mí misma, había herido a Dios, había herido a los demás y necesitaba ser sanada en eso. ¿Quién es Rebeca para Cristo? Para Jesús, yo soy uno de los pequeños. Soy la más pequeña de ellos. Y yo soy la oveja perdida que Él ha rescatado. En Él yo soy hija de Dios, soy la hija del Rey. Estoy hecha pura e impecable para Él. Soy su obra. Estoy llamada a hacer su obra. Soy sus manos, soy sus pies. Y yo sé que Él tiene planes especiales para mi vida. Entonces ahora defiendo el derecho a la vida. No para demostrar que no debería haber sido abortada, pero ahora estoy involucrada en la vida provida porque yo tengo que ser sus manos y sus pies para rescatar a otros que necesitan protección. Y yo sé que Él me salvó la vida con un propósito, para hacer buenas obras y para poder rescatar a otros. ¿Y quién es para ti la Virgen? Para mí la Virgen es, lo primero, un ejemplo. Especialmente desde el punto de vista provida. Ella dio ejemplo de ser agradecida por el don de la vida en su seno. Y es un ejemplo muy importante. Yo creo que ella sabe lo que es. Por supuesto, no fue violada, pero ella comprende lo que supone para las madres que son víctimas de violación. Las madres de nuestra organización, el ser despreciadas porque ella eligió la vida, porque hay gente que veo en nuestra organización que no son tenidas en cuenta, porque fue tu decisión. No hay piedad para ella, no hay compasión.
Y pienso cuando fueron para el censo en Belén, eso fue como una reunión familiar enorme para José. Toda su familia estaba allí y no tenían sitio donde quedarse. Nadie de su familia les invitó a quedarse. Al pensar que no había sitio para ellos en la posada, piensas, pues que ella estaba embarazada y ni están casados. Están comprometidos, pero esto fue un gran escándalo. Lo que ella sufrió fue increíble y fue un ejemplo enorme de fe, de aceptar el don de la vida. Pero también ella es una figura materna. Me voy a emocionar. Es que todavía tengo heridas. Y hay algunas personas que dicen, he conocido a otros cristianos que dicen, puedo ver que todavía esto es doloroso para ti. Y algunos me han dicho, ¿sabes? Si tuvieras realmente a Cristo y si realmente creyeras, si realmente estuvieras salvada, no te sentirías herida. Dios te habría sanado completamente y no tendrías dolor. Y para mí, esto es un poco como cuando San Pablo le pedía a Dios por 3 veces que le quitara una espina en la carne. Y la respuesta fue, la fuerza se realiza en la debilidad. Yo soy todavía una persona débil y espero que su poder se muestre en mí y que Él pueda utilizar el dolor que tengo para llevar a otros la sanación, que yo pueda ser un herido que sana. No creo que tenga que ser una persona sanada para llevar la sanación a otros. Creo que un día, cuando estemos en el cielo, tendremos la sanación plena. Pero todavía tengo heridas. Y una de las grandes heridas es la falta de tener una madre muy cariñosa. Mi familia adoptiva era violenta. Mi madre adoptiva era bipolar, pero sin ser diagnosticada y sin tratamiento hasta que yo tenía 30 años. Fue muy violenta. Mi padre adoptivo me rompió la nariz. Y mi madre adoptiva falleció. Mi padre adoptivo tenía una amante antes de que mi madre falleciera, algo muy feo. Mi madre biológica y su marido me adoptaron legalmente cuando yo tenía 41 años. Quería asegurar que si sucedía algo, no había forma de que mi padre adoptivo y su amante pudieran criar a mis hijos. Como soy abogada de derecho de la familia, sabía que podía proteger a mis hijos haciendo que mi madre biológica y su esposo me adoptaran. Pero en mi relación con mi madre biológica, yo soy quien la cuida. Ella ha pasado por muchas cosas en su vida. Fue violada por su abuelo cuando era joven y también tuvo un matrimonio horriblemente abusivo y actualmente no tiene ninguna relación con ninguno de mis hermanos. Mi hermanastro y mi hermanastra no tienen nada que ver con ella. Yo soy la que le cuida. Le procuro sanación, pero en la relación yo soy quien la cuida. Por tanto, no tengo a nadie que me cuide a mí, así que el tener a la Virgen, es ella la que me cuida. Después de contar esta historia una y otra vez delante de las cámaras, ¿dónde encuentras la fuerza para volverla a contar, por ejemplo, hoy? Siempre he sido una persona extremadamente motivada. Y de niña pequeña siempre tenía mucha compasión por los inocentes y los abusados, los vulnerables. Creciendo en una familia judía, mis abuelos eran de un sitio llamado Galicia, en el sur de Polonia o norte de Austria, y toda su familia había sido aniquilada por los nazis en el Holocausto. Yo siempre recuerdo estar pensando que no entendía por qué nadie hizo nada. ¿Cómo no tuvieron el coraje para levantarse y hacer algo? Entonces, yo siempre me he sentido movida así, a ser defensora de los débiles, de los vulnerables. He querido ser abogada desde los 10 años. Y recuerdo viendo una película donde el abogado era el héroe de la película y abogó por los débiles y los vulnerables y pensaba, esto es lo que quiero hacer. Y hoy Dios
me ha dado la oportunidad de hacerlo. Yo siempre quería tener la oportunidad de ser abogada de los débiles y vulnerables, y esto es exactamente lo que Dios me ha concedido, los deseos de mi corazón, y defender a los no nacidos. Entonces, cuando se abren las puertas y se me da una oportunidad para ir y hablar, voy, y he hecho muchas cosas que algunas personas dirían que hay que tener mucho coraje para hacerlas. Yo me presenté y hablé en defensa en nombre de un niño no nacido. Había una chica de 12 años y yo era una abogada muy joven. Ella tenía 12 años y había sido violada por su hermano y estaba embarazada de 8 o 7 meses y medio. Ellos la iban a llevar a una clínica abortista fuera del estado, a Tyler the Killer en aquella época. Y supe que el fiscal iba a estar de acuerdo con que esta familia la llevase fuera del estado, en violación de la ley de Michigan. Y me presenté e intervine en el caso. No conocía a nadie del caso, pero pensé, la juez necesita a alguien. Era una juez avalada por el derecho a vivir en Michigan. Yo le pedí a esta juez si me nombraba como guardiana al Lytton para representar los mejores intereses del niño no nacido. Esta juez estaba avalada por Derecho a Vivir Michigan y pensé que le estaba haciendo un favor. Y resulta que ella terminó aceptando permitir a la familia ir a Tyler the Killer, transgrediendo la ley de Michigan. Después me dejó hablar y después de que ella había tomado la decisión y había dejado a la familia salir de la sala del tribunal, estaba allí la televisión internacional. Fue bastante intenso. Había allí abogados ACLU, abogados totalmente pro aborto, y sé que fue necesario mucho coraje para hacer lo que hice como joven abogada. Ahora miro atrás y digo, wow, no puedo creer que hice aquello. Pero para mí, saber que va a haber un asesinato, como un cordero que está siendo llevado al matadero, ¿cómo no voy a hacer algo? Soy abogada, yo tenía la capacidad para hacerlo. Me sentí obligada a hacerlo. Algunos piensan que es coraje, valentía, quizá un poco loca, sí. Pero supongo que en muchas cosas no tengo miedo, pero otras veces todavía tengo miedo. Yo he oído decir que el coraje no es la ausencia del miedo, sino la voluntad de hacer lo correcto a pesar de tener miedo. Y una y otra vez en las Escrituras se nos dice, no tengáis miedo, porque yo estoy con vosotros. No tengáis miedo, levántate y di a la gente lo que yo quiero decirles, porque yo estoy con vosotros. Y siempre he sabido que Dios está conmigo. Esta es mi llamada en la vida, así que actúo. ¿Qué tengo que perder? ¿Ser ridiculizada? ¿Desprecio? Gente insultándome, burlándose de mí. No me importa. Estoy a salvo. Sinceramente, daría mi vida por esta causa si tuviera que hacerlo, pero ¿quién en el movimiento Provida no es martirizado? Es algo raro. Hubo una persona en Michigan, mi estado natal, que fue asesinado por defender. Pero en realidad es muy raro. No estamos arriesgando nuestras vidas. Es sacrificar tiempo. Estoy dando mi vida, dando mi tiempo por esta causa. Nos quedan unos minutillos. ¿Alguna otra anécdota o algún otro testimonio que se te ocurra así ahora mismo? Había una mujer la otra noche cuando yo estaba hablando que se me acercó después y me dijo que había sido violada cuando era más joven y que todavía luchaba con sentimientos de sentirse despreciada y despreciable. No se quedó embarazada por la violación ni nada así, pero hablé con ella detenidamente. Yo sé que hay muchas mujeres que realmente luchan con sentimientos así, muchos de los sentimientos que yo sentía durante toda mi vida. Y yo les digo que hace unos años vi un versículo muy interesante. En realidad habla de la comida de aquel entonces, pero también se aplica a esto. Dice, nada de lo que entra de fuera puede hacer impuro al hombre.
Es lo que sale del corazón, ¿verdad? Y todo lo que yo he leído de los sentimientos de las víctimas de una violación, lo que las mujeres mismas han compartido conmigo, muchas de las víctimas de una violación se sienten impuras por lo que entró en ellas y se sienten sucias y necesitan saber que esto no les hace impuras. Es lo que sale del corazón. Necesitan escuchar, necesitan que se les recuerde. Sabes, tú no eres impuro. Dios te ama y Él te ve dentro y Él te ve entero. Rebeca, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristina, por invitarme. Amigos, pues el Señor no nos ve impuros, es lo que dice Rebeca. La impureza, en tal caso, saldría del corazón. Si sale del corazón es cuando sale de nosotros, no algo que nos haya atacado. Todo se cura con el Señor, todo lo cura el Señor. Por ello es misericordioso. Gracias por estar ahí hoy con nosotros.